Continuamos en sala de citación hasta las 14. Vamos a estar acompañándonos en AM 1420. Recuerden las redes sociales del programa, buscanos como Sala de Citación en Instagram. También estamos en YouTube. Y como siempre tenemos el mail donde recibimos denuncias y demás, que es saladecitacionradio@gmail.com. Vamos a hablar en esta oportunidad con Pablo Galfré. Él es periodista, abogado, investigador y autor del libro La comunidad viaje al abismo de una granja de rehabilitación. Les decimos que a partir de sus investigaciones ha logrado clausurar varias comunidades terapéuticas y también logró la primera condena justamente por la muerte de un usuario de este sistema de salud mental. Es coordinador de la Unidad de Investigaciones y Protección de Derecho en Salud Mental de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Ahora vamos a hablar con él, pero hace un par de años hubo un hecho en una institución de rehabilitación, un incendio, 5 personas muertas, y a fin de mes se va a conocer la sentencia. Por eso convocamos a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Guillermo Ponce te saluda. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos. Vamos a hablar de lo que pasa a nivel genérico, a nivel general sobre estas entidades, también cómo captan a sus presuntas pacientes, víctimas, como se llama. Pero más allá de eso, quiero arrancar primero con este hecho, con esta condena que se va a conocer a fin de mes. Contanos brevemente cuál fue el hecho y cuál es la importancia de este caso. En noviembre de 2021, Ezequiel Ibarra fallece en una de las 2 sedes que tenía Resiliencia San Fernando en la ciudad de Pilar. Uh-huh. Ezequiel era epiléptico, presuntamente tiene un ataque de epilepsia al lado de la pileta, donde lo mandaban a buscar agua para regar en esta comunidad clandestina, no estaba habilitada. Ezequiel se cae y muere ahogado. 10 horas después lo encuentran, o sea, estuvo 10 horas solo, tirado, ahogado en la pileta. Esa comunidad, a pesar que fue inspeccionada después de esta muerte, no fue clausurada. 3 meses después, el 22 de febrero de 2022, hay un incendio en esta comunidad y 4 usuarios del sistema de salud mental, 4 personas que atravesaban consumos problemáticos, mueren en el incendio. En la otra sede de Resiliencia, que toda la casa estaba bajo llave, digamos, ¿no? Estaba bajo llave, sin ninguna autoridad, sin nada, sin matafuegos, sin colchones ignífugos, sin salida de emergencia, y bueno, así es como mueren cuatro víctimas. 3 de esas víctimas las representamos nosotros a sus familias en el juicio que a fin de mes se va a conocer la sentencia. ¿Y quiénes son los imputados? ¿Los dueños, los encargados? Los imputados son 6, hay una psicóloga, un psiquiatra, una administrativa, 2 y 3 personas que son los dueños directivos. Perfecto. Las condenas a los dueños directivos le pidieron de 30 y 35 años de prisión. Bueno, vamos a estar atentos a esas resoluciones. Pablo, y vos que sos un especialista en el tema, ¿cómo considerás que están hoy? ¿Hay control? ¿Hay inspección de parte de los organismos que tienen que intervenir? Ahí no hay, digamos, ¿no? Nosotros venimos yo en particular como periodista vengo denunciando estos hechos desde 2008. En 2017, como decías, publicó un libro y desde esos años, 2017-2018, desde ARDA, venimos denunciando varias comunidades. No hay controles, debería haber más controles, pero está habiendo un poco más de controles, digamos, ¿no? Uh-huh. A partir digamos, de la tarea que lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria, de la tarea que lleva adelante la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia, cada vez hay más controles. Obviamente que estos controles no dan abasto y deberían ser más exhaustivos, digamos, ¿no? Justamente nosotros en el alegato que dio mi compañera, la doctora Magalí Ledesma, pedimos de alguna manera que se declare la emergencia sanitaria en el ámbito de las comunidades terapéuticas y que se apliquen los protocolos que venimos proponiendo nosotros, ¿no? Protocolos específicamente, por ejemplo, si muere una persona, como Ezequiel Ibarra, una persona que no tenía consumo problemático, Ezequiel solo tenía epilepsia, solo que su padre, un humilde trabajador, no podía mantenerlo, no podía cuidarlo. Muere una persona que no era un usuario de drogas en una comunidad clandestina que no está habilitada por el Estado y esa comunidad no es clausurada inmediatamente. O sea, básicamente la muerte de Ezequiel obviamente que era prevenible también, pero sobre todo las muertes de Nicolás Ortiz, de Nicolás Bisbal, de Rodrigo Moreno y de Nahuel Castaño, ¿no? Personas que murieron en una comunidad clandestina después de otra muerte. Así que te diría que hay controles, pero debería haber más. Pablo, y en muchas de estas entidades, instituciones, comunidades y demás, hay trabajo forzado, viven en condiciones infrahumanas, la captación. Contanos un poquito lo que pasa en las que no son controladas.
Mira, habrán escuchado seguramente la noticia de La Razón de Vivir, una comunidad con la que estaba relacionada el Tito Medina, ¿no? Que eso fue más Sí. noticia sobre todo porque estaba este personaje mediático. Sí, en Resiliencia San Fernando son acusados también, además de homicidio, son acusados de reducción en la servidumbre. Y como decimos nosotros, sí, esto es trabajo forzado, porque no solo los obligaban en este caso a embolsar leche en polvo, como en otras comunidades de repente los obligan a realizar tareas de panadería, sino que se levantan a la mañana, tienen que hacer las camas, tienen que después que cocinar, tienen que limpiar, tienen que después cocinar al mediodía y volver a limpiar a la noche, limpiar los tanques de agua, podar el pasto, limpiar toda la institución, digamos, ¿no? Esto se aplica en otras comunidades que de repente no vulneran derechos, pero acá si le agregás que los usuarios, los internos, tenían que trabajar de guardias de seguridad, ellos mismos hacían las guardias nocturnas, ellos mismos le tenían que dar la medicación a sus compañeros. Esto es todo un sistema donde la comunidad se termina ahorrando un montón de dinero contratando a encargados de limpieza, encargados de cocina, encargados de seguridad, a psicólogos, a enfermeros. En el caso de Resiliencia no había nada, Hmm. salvo un médico, un psiquiatra que iba cada 2 semanas y una psicóloga que iba pocas horas, no iba nada. Todo este trabajo que realizan los usuarios, los internos, se lo ahorran los dueños de las comunidades. Más que se lo ahorran es dinero que va a las arcas de los dueños de las Claro. comunidades, ¿no? Pablo, ¿y cuántas entidades o comunidades hay, estimás vos, por ejemplo, por citar en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay un registro de eso? No hay un registro, justamente en 2017 se hizo un censo de instituciones de salud mental, pero solo censaron a las instituciones psiquiátricas, Claro. no se censaron a las comunidades terapéuticas. Así que no se sabe, habría que ver quizás a través de FONGA, la Federación de ONG de Comunidades Terapéuticas, que es una federación obviamente que trabaja con comunidades habilitadas, habría que ver, preguntarle a ellos. No les he preguntado la verdad, pero después está todo este submundo que te digo de comunidades no habilitadas que son un montón, Claro. digamos, ¿no? Hace poco clausuraron Inquebrantables en General Rodríguez, San Camilo y San Antonio. San Camilo, que es la primera que clausuré a partir de mi libro, sí está habilitada, pero San Antonio después fue clausurada, no estaba habilitada. Valientes, que también fue una comunidad que fue medio noticia porque el dueño mató a un vecino, si mal no recuerdo, no estaba habilitada. Un montón de comunidades son. El Centro Soltar, donde murió otro chico abogado, tampoco está habilitada. La verdad que nosotros desde ARDA sabemos cómo buscarlas de alguna manera. Tenemos una metodología que es lo que le proponemos al Estado desde hace tiempo, digamos, ¿no? Una metodología nuestra que quizás el Estado no sabe cómo aplicar. No es nada del otro mundo, digamos, ¿no? Básicamente es usar las herramientas que están, este, nada, enfrente de todos nosotros para buscar estos lugares. La verdad, Pablo, que es un tema que yo no conocía en profundidad. La primera vez lo estoy haciendo con vos al aire y la verdad que me parece muy interesante. Sinceramente, voy a ver si puedo conseguir tu libro. Ahí estaba leyendo, decime vos si estoy equivocado, que según estimaciones de ARDA, hay más o menos en el último tiempo 10 víctimas fatales muy dudosas en estos ámbitos. ¿Es así? 20 son los muertos. A fin de mes estamos sacando un listado, justamente un informe que te lo mandaré, con 20 muertos, con 20 muertes dudosas a lo largo de 10 años en distintas instituciones de la provincia de Buenos Aires. El 80% de estas muertes, o el 85%, son de la ciudad de Pilar. Nuestro trabajo de campo, sobre todo, es de la ciudad de Pilar. No porque lo hayamos decidido, sino porque ahí deben estar la mayor cantidad de comunidades terapéuticas, aunque sea la información que nosotros recibimos cuando hay muertes y nos avisan, son de la ciudad de Pilar. Muertes como las del incendio, muertes como personas ahogadas, un chico, Nicolás, que se electrocutó, muere electrocutándose enchufando un árbol de Navidad. Muchas muertes que son naturalizadas, ¿no? Por ejemplo, Claudia Martínez se muere por problemas renales, pero eso no es una muerte natural. Claudia Martínez, una persona que era adicta al alcohol etílico desde hacía décadas, debería haber estado internado en un hospital general, Claro. donde puede tener acceso a un médico, no en una comunidad como San Antonio, donde no había ni médico, ni enfermero, ni absolutamente nada, digamos, ¿no? Y después están también quienes sí se suicidan, optan por quitarse la vida, pero ahí es como, bueno, era adicto, estaban. Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Era adicto, estaba angustiado, se murió. No, no, Claro. no, se murió porque lo maltrataban, como Saulo Rojas. Saulo, que es el personaje principal de mi libro, estaba encerrado en una celda. Y cuando digo celda, no un cuarto bajo llave, una celda. Claro. Una habitación con un colchón tirado en el piso, toda mugrienta, a medio hacer, con una ventana sin hojas, sin vidrio, con barrotes, en pleno invierno. Y Saulo se suicida
por la angustia que tenía, por el maltrato y por la abstinencia a lo que lo llevan, digamos, ¿no? Ujú. Porque muchas veces la droga es sostén de esa angustia. Claro. Pasa que, bueno, vivimos en este sistema prohibicionista, abstencionista, donde la droga es un flagelo y la droga no es un flagelo. La droga es una problemática que justamente que hay que problematizarla y tratar a cada usuario con su subjetividad. Así que sí, tenemos un listado con 20 muertos que a fin de mes lo haremos público. Perfecto. Pablo, y en cuanto al mecanismo que tiene esta gente para captar, ¿cómo se está investigando? ¿Se investigó también eso? Sí, 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 claro. Alejandro Merenson, uno de los principales acusados, yo lo denuncié en el año 2008, lo entrevisté con un cassette TDK, para que te des una idea de hace cuánto tiempo, grabé la entrevista con una vieja casetera. Merenson tiene un sistema, él se publicita en Internet, digamos, ¿no? Utilizan mucho Internet y las redes sociales, Instagram, para publicitarse, y van a buscarlo a los usuarios a las casas. En este caso, por ejemplo, para ir a un ejemplo práctico, Liliana Waworick, la esposa de Cambra, Cambra el dueño de la comunidad, Liliana su esposa, manejaba el auto, se bajaban 3 adictos de la misma comunidad que los obligaban a ir a internar a otros adictos. Quizás eran un operador, que debería ser como un adicto que fue escalando, no ascendiendo en la escala social de la comunidad, porque hacía, no sé, 6 meses que no consumía drogas, con otros 2 adictos que tenían que ir sí o sí, como mano de obra barata, desocupada, porque si no los penalizaban, entraban a las casas, le pegaban a la persona a internar, si se resistía le pegaban. En el caso, por ejemplo, de Moreno, de una de las víctimas fatales, le pegaron 2 palazos en la cabeza, los inyectan, los suben al auto, los llevan a la comunidad, los vuelven a medicar y los pueden dejar 2 o 3, 4 días tirados en una habitación. Justamente 3 de las víctimas fatales estaban completamente dormidas porque estaban sobremedicadas. No. Ese es el mecanismo que realizaba Resiliencia y que realizan un montón de comunidades terapéuticas, internaciones involuntarias, sin ningún tipo de orden judicial, sin la intervención de médicos, de enfermeros, psicólogos, nadie, porque es verdad que hay personas que en un momento son un riesgo para sí o para terceros, Seguro. y que quizás deban ser internadas en contra de su voluntad, pero tienen que ser internadas por profesionales, ¿no? Ujú. Y no en centros clandestinos de detención como eran estos lugares, como son estos lugares. Pablo, te agradezco mucho la amabilidad, la verdad que es muy interesante. Seguramente vamos a tener un nuevo contacto y gracias por atender a Sala de Citación. No, gracias a ustedes, los mantendré informados. Les recomiendo, si me permiten, el podcast Muertes en Internado, que está en Spotify, por si quieren seguir un poco informándose sobre estos temas. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Pasó por Sala de Citación Pablo Galfré, periodista, abogado e investigador sobre lo que sucede en las llamadas granjas de rehabilitación. Sala de Situación, quinta temporada, con Sebastián Domenech.